a un nuevo programa aquí de Mujeres con Agricultura. Hoy tenemos una invitada muy especial, columnista del Mercurio, sus opiniones nos importan. Hoy día vicepresidente de la UDI, pero también has estado en ministerios. ¿Cómo estás, Isabel Pla? Hola Magdalena, muy bien, un gusto saludarte y a quienes nos están mirando en este momento. Sí, pues estamos aquí conversando de todo lo que nos está pasando porque el país está preocupado. Yo diría que si hay algo bueno de todo lo que nos ha pasado es que hoy día la gente está pendiente y está preocupado de algo que parecía no importante, la política. Yo soy historiadora y considero que todo es política. Todo es política, efectivamente. Todo es política, no solo en la política, sí, sino también en la vida. Y efectivamente estamos en una etapa ya desde hace varios años en donde los chilenos están mostrando especial interés. Incluso me ha llamado la atención en las encuestas que están evaluando las opciones para el plebiscito, cuando se les pregunta cuánto interés tiene la gente en este proceso, cada vez va subiendo el interés. Y por ejemplo, los índices de lectura del texto propuesto por la Convención son infinitamente mayores, significativamente mayores que los índices de lectura de los programas de gobierno cuando hay elecciones presidenciales. Sí, estamos en un momento en el que, en una etapa ya desde hace varios años, en el que a los chilenos y chilenas nos importan mucho las decisiones que se toman en la política. Pasamos ya esa época de los 90 y de la primera década del siglo XXI, en donde prácticamente no pasaba nada, estaba todo escrito. La política estaba en el mundo público y nosotros preocupados del mundo privado. Así que yo lo veo como de manera positiva. Si hay algo positivo, por supuesto. Me parece que es importante y es como tener una autopercepción de ciudadanía que no habíamos tenido en Chile nunca. O sea, nos sentimos, sabemos que formamos parte de una ciudadanía, que formamos parte de una soberanía popular cuando votamos, y que nos importan las decisiones de quienes han sido elegidos para conducir los destinos de Chile, que son también, y eso que cuesta, Magdalena, tú que eres historiadora, los destinos de Chile son también los destinos de cada una de las personas que habitamos en este país. Sí, pues, y los que van a habitar también, porque yo siempre insisto que es Chile, el presente y es el futuro. Y que no es solo presente y futuro, sino que es también pasado. Nosotros tenemos una tradición, yo soy una convencida de una frase que dice G.K. Chesterton, a quien yo admiro muchísimo, que la tradición es la democracia de los muertos. Porque aquellas cosas que han permanecido en el tiempo es porque merecen mantenerse por una razón que fueron importantes y siguen siendo importantes. Sí, hay como un incipiente revaloración de la tradición, porque tradición era una de las palabras que había pasado al canasto de las malas palabras. Por supuesto, así como virtud, que la gente piensa que es como pechoño. Exactamente, como lo antiguo, como lo conservador, como un sinónimo de tradición con conservadurismo, que no es lo mismo que conservador. Claro, yo creo que de hecho el corazón de la democracia descansa no solamente en las leyes y en las instituciones formales, sino que descansa también en una tradición, y parte de esa tradición es que nos pusimos de acuerdo de cómo queríamos vivir en sociedad, cómo queríamos vivir en Chile, ¿cierto? A partir del 90 hay una recuperación de la democracia que recupera también esa tradición histórica republicana del país, de manera que la tradición no puede separarse de la democracia. A mí me llama la atención que incluso el propio presidente Boric, que viene de ese mundo que desprecia la tradición, que desprecia incluso que desprecia incluso las instituciones, yo lo he visto a él como una evolución chiquitita todavía en algunas de sus entrevistas, cuando como que se admira de lo que significa estar en la moneda y de lo que significa ser presidenta de la República. No sé si te has fijado, tú como historiadora te puedes haber fijado en varias oportunidades, es increíble lo que significa esto. Bueno, no sé por qué le parece tan increíble, a los que hemos formado parte del mundo público y de la política lo hemos sabido desde siempre, pero yo me alegro que el máximo representante de esa generación de una izquierda bastante pura y dura esté, ¿verdad?, porque él influye mucho, esté reconociendo que, como dices tú, la democracia descansa también en la tradición. Y hay algo tremendamente importante porque hoy día estamos discutiendo sobre qué es la democracia. Y sin duda la democracia tiene que ver con manifestarse en las elecciones, pero también con el respeto, bien tú lo dices, a la tradición, a las instituciones. Y ahí yo creo que hoy día, en el juego democrático actual,
hay múltiples grupos que están participando o usando la democracia que en realidad no son democráticos, porque la democracia supone, entre otras cosas, lo que tú recién mencionaste, el poder conversar, el poder tender puentes, el poder aceptar la diversidad en el sentido que otro piense distinto a ti, porque ellos dicen que respetan la diversidad, pero una diversidad, podríamos decir, formal, pero en realidad no es real, porque la gran diversidad es un individuo es distinto a todos los demás. El concepto de persona implica podríamos decir, la minoría más mínima, y eso implica también el pensamiento. ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Hay una cosa de cancelación permanente? Yo creo que hoy día estamos, vivimos en un Chile muy polarizado. Esto no es único en el mundo, ¿cierto? No. Polarizado el mundo, pero sin embargo Chile está siendo mirado como uno de las democracias en donde mayor polarización hay. Por supuesto que la catarsis de esa polarización fue el 18 de octubre y lo que vino después, que desde mi perspectiva ha sido de los momentos más dolorosos para el país. Sin duda. Por mucho que se trate de mostrar, ¿verdad?, como un momento virtuoso, para mí es uno de los momentos más dolorosos del país, más tristes del país. Entonces, en esta polarización han reflotado tradiciones de los extremos. Entonces, el marxismo justamente lo que plantea es asaltar la democracia, o sea, participar de la democracia para luego desde dentro de las instituciones, de los parlamentos, de las instituciones que forman parte de la democracia, ellos usan eufemismos, transformar, pero es, digamos, claro, pero es derribar esas instituciones y construir otras nuevas. También hay un sector de una derecha que no sé si en Chile tiene presencia, me parece que no, una derecha también extrema que también comparte esa mirada, ¿verdad?, de asaltar la democracia, introducirse en los congresos, en los consejos municipales, en fin, para desde ahí, ¿verdad?, explotar las instituciones y construir una cosa diferente de autoritarismo, tanto en el marxismo como en esta extrema derecha, y en donde no importa tanto la individualidad de lo que tú piensas, ni tus derechos personales, ni tus libertades, sino que construir esta comunidad, este país. En el marxismo en la izquierda es muy fuerte, ¿sabes qué? Pero ahí cuando tú hablas de extrema derecha, tú te refieres a lo que comúnmente es el famoso copy-paste muy erróneo de plantear que el nacionalsocialismo y el fascismo son de derecha cuando son de izquierda, son nacionalistas. Es que no necesariamente puede ser el fascismo, pero yo también noto, también hay un revival de las extremas derechas en el mundo. Por eso te digo, en Chile me parece que esa facción no está presente, no por lo menos articulada. Pero la extrema derecha, un poco para precisar concepto, sería anárquica y por lo tanto quisiera que el Estado no exista. O sea, no necesariamente anárquica. Hay una versión que es anárquica, ¿verdad?, la que representa Milei, por ejemplo, del anarcocapitalismo, pero hay otras versiones que son más bien autoritarias. Pero es ¿cierto? que eso ya cuando es autoritaria, sin crecer al Estado, lo ya pones a la deja de izquierda. ser. Pero bueno, pero respecto de la participación en la democracia, yo creo que, mira, cuando uno lee el texto que propuso la Convención, el texto constitucional, también uno ahí ve elementos bien importantes de este como comunitarismo, Sin como duda. el anular los derechos personales, tus libertades para formar parte de este colectivo, y lo ven cosas muy puntuales, el mismo tema de la salud, por ejemplo, de que se termina la posibilidad de que tú elijas dónde quieres poner tu cotización de salud, sino que sistema único universal. Obvio. Todos iguales. Lo mismo en materia de educación y en otros temas. Entonces, también uno se da cuenta que hay pulsiones que no mueren. Porque uno podría decir, oye, pero el marxismo, imagínate, cayó el muro de Berlín en el año 89, pero esa pulsión no ha muerto, se encanta en otras versiones, en un postmarxismo, ¿verdad?, que está bastante presente, creo yo, en una de las dos coaliciones del gobierno de Boric, que es la coalición de Apruebo Dignidad, que es la que integra el Partido Comunista y el Frente Amplio. Sí, de todas maneras, o sea, eso yo creo que tienes toda la razón. Hay un analista que a través de cuando cayó el muro de Berlín, se mandó una caricatura genial que planteaba el comunismo se murió, que era la caricatura, y después agregó este analista, pero nadie lo enterró. Claro. Es una buena forma de explicar que no mueren,
que esos sentimientos, que esa mirada, esa visión, ¿verdad? Que a veces desde la ingenuidad cree que puede modelar el mundo y modelar las emociones y las decisiones de las personas para hacer un mundo, entre comillas, mejor. Pero desgraciadamente, y eso lo sabemos y lo sabes tú como historiadora, donde han puesto sus pies y sus manos, el mundo siempre ha sido peor. Exactamente. Esa pulsión del colectivo, que básicamente es derribar a la persona única y irrepetible en su mismidad, en su libertad, porque básicamente si tú pasas a ser parte de un colectivo dejas de ser libre, pasas a ser parte de un todo. Ahora ese gran engaño hegeliano de que vamos a ser libres en la medida que nos entreguemos al Estado, ese gran que engaño él tome decisiones por nosotros. Claro, que plantea que el Estado somos todos. ¿Tú que estuviste en el Estado somos todos? Yo he formado parte del Estado en varias oportunidades. El Estado es una creación, digamos, humana, como plantea Harari, que tiene un propósito y un fondo de protección en aquello en donde las personas no tenemos capacidad por nosotros mismos o es muy arriesgado que nos defendamos. Desde luego, la función más importante del Estado ya la sabemos, ya la protección de las fronteras, ¿verdad? La protección, el darte seguridad y el uso de la fuerza legítima con el propósito de que no te asalten, de que no se roben tu predio, de que no nos invadan desde afuera. Esa es como la función más importante, la básica, claro. Y después viene así. el ordenamiento de la vida social. El tener instituciones, leyes civiles, leyes penales, leyes laborales, el proveer de servicios que son muy importantes para la ciudadanía, los más importantes sin duda, salud, educación, pero también los que entregan los municipios, ¿verdad? También en la medida que fuimos desarrollándonos como país, el garantizar que ninguna familia pase hambre en Chile. Mira, Magdalena, yo soy de una generación, soy mayor que tú, y yo nací en el año 1964, en el Chile de los 60, crecí en Concepción y tengo un recuerdo, una memoria muy viva de mucha pobreza, pero pobreza visible en la calle. O sea, real, sí. Personas sin zapatos, muchas, no una, muchas. Hoy día es algo que prácticamente no vemos. Pero bueno, el Estado hizo posible, ¿verdad?, el ordenamiento de nuestra sociedad, el asegurarnos, ¿verdad?, que tuviéramos normas de convivencia, normas para desarrollarnos, normas para progresar, normas para protegernos y el de proveer al menos de las cosas esenciales para que las personas, las familias puedan desarrollarse. En Chile hay pobreza todavía, en Chile hay muchísima vulnerabilidad, hay sectores que no logran, ¿verdad?, subirse al carro del progreso, que no logran efectivamente a los que no les hemos podido asegurar igualdad de oportunidades. Las mujeres son uno de esos sectores. Uno de esos sectores en los que aún cuando han habido cambios, pero muy sustanciales en los últimos 30 años y las chilenas han ido, ¿verdad?, progresando muchísimo, todavía hay barreras que le impiden a las mujeres competir en igualdad de condiciones y poder tener poder desarrollar un proyecto de vida, ¿verdad?, sin esas barreras. Sin duda, respecto a lo que tú un poco estabas definiendo y teniendo en cuenta que lo mínimo que tiene el Estado que garantizar es la seguridad, ha fallado el Estado. Totalmente. Y ha fallado el Estado también porque hoy día una de las cosas que se plantea como discurso es que hay que terminar con la subsidiariedad porque no es solidaria. Y eso es un error porque el concepto subsidiario tiene en su interior lo solidario, porque supone que cuando el individuo no puede estar, el Estado debe estar. Y ahí está la gran pregunta, ¿quién falló? ¿Falló la subsidiariedad, el concepto, o falló el Estado? A ver, respecto de... Yo creo que el Estado de Derecho en Chile está en un estado, no de total debilitamiento, pero de mucho riesgo de debilitamiento, porque efectivamente ya desde hace bastantes años... Fracturado, digámoslo así. Fracturado, y desde hace bastantes años creo que lo que está pasando en la Araucanía, lo que pasa en el norte con la frontera, lo que empieza a pasar en los ríos, fíjate lo que está empezando a pasar en los ríos, ¿verdad?, es la expresión de esta debilidad del Estado de Chile que no ha sido capaz de proveer y asegurarle a miles de personas que viven en esa zona seguridad y tranquilidad. Y eso también es político, eso tiene un origen político que creo que empezó a verse con mucha fuerza
cuando la derecha gana por primera vez el gobierno y la centroizquierda pasa a la oposición y de alguna manera como que se desata. Como que había estado 20 años, ¿verdad?, muy institucionalizado, muy contenido en sus debates internos, muy sin atreverse a decir que a veces la violencia puede ser legítima, y ya en la oposición se desata y empiezan a surgir con mucha fuerza estas voces de una izquierda más radical, y ahí empiezan los jóvenes, que hoy día son los que están gobernando, a manifestarse en contra, por ejemplo, de que se procese a un grupo de personas que atentan contra otro grupo de personas por ley de terrorismo. Empiezan a oponerse, ¿verdad?, a que las policías o las Fuerzas Armadas puedan ir a defender ese territorio. Empiezan a visitar en las cárceles, acuérdate tú, a los presos que estaban en huelga de hambre, que no eran personas que estuvieran detenidas arbitrariamente, estaban condenados muchos de ellos por delitos bastante graves. Entonces empezaba esta romería de políticos que iban a visitarlos como si ellos fueran verdaderas víctimas y en realidad habían sido victimarios. Empieza a configurarse como un doble relato, como de, oye, es que no es tan legítimo que el Estado defienda a estas familias, porque ellos están defendiendo, esta gente está defendiendo otras cosas, están defendiendo, ¿verdad?, las reivindicaciones mapuches, por nombrarte algunos de los elementos. Entonces, creo que al Estado de Chile y a los gobernantes y a los sistemas políticos, incluido el Congreso, les faltó, ¿cierto?, el coraje de decir, un momentito, tenemos leyes, tenemos normas, tenemos una constitución, tenemos un mandato de proteger a la ciudadanía y vamos a ejercer todas las facultades, le guste a quien le guste, porque están escritas, porque las acordamos, porque forman parte de nuestra institucionalidad. Bueno, ahí un poco eso que tú estás planteando se engancha con algo que planteó, una tesis que planteó la semana pasada Max Colodro, que creo que fue muy inteligente en plantearlo, que pareciera ser que hay un sector que no acepta que la derecha pueda ser una opción válida, no solo de pensamiento, sino que, bueno, obviamente que de gobierno también, pero también de pensamiento, eso es que estamos hablando, porque básicamente cuando la derecha habla, ellos acusan inmediatamente de mentira, pareciera ser una estrategia de decir que es mentira algo que puede ser, por lo menos en el caso del texto constitucional, jurídicamente interpretable, porque en el mundo jurídico las normas son interpretables y eso es lo que hace que los juicios puedan ganarse para un lado o para otro. Mira, yo me gustaría recordarte, Magdalena, un momento que pasó como colado, pero sin embargo yo creo que marca un antes y un después. Marzo del 2014, regreso de la presidenta Bachelet al gobierno. Primeros días de gobierno, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en un punto de prensa anunciándole al país que el Estado de Chile, que el Ministerio del Interior iba a retirar la querella contra quienes resultaron responsables por el asesinato del matrimonio Luxinger. Pero fíjate la gravedad de eso. Tremendo. La gravedad de que el gobierno de Chile va a retirar la querella, o sea, va a dejar de perseguir a quienes asesinaron a dos ancianos en un crimen que evidentemente que tenía una connotación política, evidentemente, sí, claro, y por tanto ameritaba que el Estado, a través del Ministerio del Interior, se hiciera partilla. Y esa fue una señal muy potente, como de alguna manera de justificación de poner en igualdad de condiciones a estos grupos, ¿verdad?, que quebrantan la institucionalidad todos los días, a la CAM, entre otros, y decirle, bueno, están compitiendo de igual a igual con el Estado de Chile y nosotros no nos vamos a poner de parte de ninguno de los dos, porque eso es lo que quería decir el ministro, sí, claro, por supuesto, del Interior de alguna manera. Y ahora paso al tema que tú estás planteando, que es lo que dice Max Colodro, lo ha dicho varias veces, y lo explica muy bien. Muy bien. Sí, efectivamente hay un sector de la izquierda, no toda la izquierda. Una izquierda, y es importante, aclaremos, una izquierda que no cree realmente en la democracia. Es la izquierda de la que estábamos hablando al principio. Antidemocrática. Asaltemos la democracia para desde dentro, ¿verdad?, transformarla. Es una palabra que repiten mucho, las transformaciones. Sí, y el ampliar la democracia es un concepto que les encanta. Ampliar la democracia, que normalmente es desarmarla, y son ellos, claro, les encanta. Entonces sí, hay una cierta izquierda que no acepta compartir, ¿verdad?, no acepta, ¿verdad?, que hay un sector de la sociedad que es la derecha o la centroderecha
que tiene una visión distinta, que contrasta con la visión que tienen ellos, una centro-derecha que lo que cree es en la libertad como elemento esencial de conducción de la vida humana y a partir de la libertad todo lo demás, que puede ser discutible, puede haber gente que te diga, oye, sé que yo encuentro que la igualdad es más importante que la libertad. Son temas que se discuten y es legítimo discutirlo. Por supuesto, y además uno oye, en y democracia... es muy bonito discutirlo. ¿No? Y en democracia, básicamente lo que uno hace en los sectores realmente democráticos es sentarse a conversar y llegar a acuerdos, a veces, como diríamos así, entre Tongoy y los Vilos. Bueno, lo que pasó en esos famosos 30 años, exacto, que el oficialismo desprecia tanto, pero sin embargo son los 30 años más mejores, importantes, mejores y donde se pegó el salto más grande. Entonces, efectivamente, esa cierta izquierda no entra nunca a debatir contigo, no te dice, mira Magdalena, en verdad que yo creo que la igualdad es más importante que la libertad. Y yo inmediatamente se saltan ese paso y es a cancelarte. ¿Quién eres tú? Cállate, privilegiada. Inmediatamente, o sea, el método de apagar tu voz, de tapar tu voz, de cancelarte, de descalificarte, de decirte que eres una privilegiada y por lo tanto no puedes hablar, porque privilegiada haría para un programa completo, que es ser privilegiado, pero sí, bueno. yo lo esbocé el otro día en un programa y básicamente generé ronchas porque el concepto privilegios es solamente una prebenda otorgada por el Estado. Yo veía anoche un intercambio entre un abogado de una izquierda muy radical y otro abogado independiente, pero no los voy a nombrar, bastante conocido y muy respetado. Lo vimos. Entonces le decía, oye, pero ¿cómo puedes? El abogado X, digamos, le decía, oye, pero yo no estoy de acuerdo con esta propuesta que tú estás planteando, que ustedes están defendiendo. Y el abogado de la izquierda radical le respondía, claro, como tú has defendido los grandes intereses comerciales, o sea, siempre, siempre no entró la misma. nunca a argumentar, ¿verdad?, por qué le parecía que esa idea que estaba planteada en el famoso texto propuesto por la Convención le parecía una buena idea para implementar en Chile, sino que inmediatamente a descalificarlo. Pero mira, uno cuando está en política y cuando asume desafíos en política tiene que comprender que va a eso. Sí. Entonces, y no atemorizarse. Y hay que cultivar el coraje. Yo te digo que el coraje, uno no llega con valentía a la vida. No. El coraje y la fuerza es un elemento que se va alimentando. Y hay muchos momentos, yo en algunos momentos lo he dejado en paréntesis en mi vida, porque es cansador, es agotador y es también, te desgasta el alma. Sí. Pero uno descansa un rato y vuelve otra vez. Porque nunca podemos, las personas que creemos en la libertad y que creemos en la dignidad de la persona humana, permitirnos siquiera dejarnos avasallar por esta intolerancia, que es una intolerancia enfermiza y patológica, que lo que pretende es cancelarnos, no como seres políticos, Magdalena, es cancelarnos como personas. Es mucho más grave que cancelar a la derecha o cancelar a un sector político, es que nos quieren cancelar como personas. Es como el concepto orwelliano evaporar, que es como si nunca hubiese existido. Bueno, me imagino ya habrás recomendado a las jóvenes que nos están mirando que hoy día es un imprescindible leer 1984 de Orwell. O sea, impresionante. O sea, yo estoy convencida, se los dije a mis alumnos. Fíjate que tengo ganas de leerlo de nuevo. No, reléelo por favor, porque yo les dije a mis alumnos, yo tengo un club de lectura en el libro. Lo sé, y muy concurrido. En 1984 el mes pasado, y yo les dije, partí diciendo, este hombre viajó al futuro, volvió al pasado y escribió un libro. Pero mira, en 1984 el protagonista hay algo tiene miedo de no seguir las instrucciones. Sí, pues. O sea, está completamente, es un libro muy interesante y tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. O por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día, el carnaval de descalificaciones, pero ya rayando en la enfermedad, contra Jimena Rincón. Sí. O sea, a ver, la senadora Jimena Rincón es una senadora demócrata cristiana, yo probablemente nunca votaría por ella, tengo una visión distinta a la que tiene ella. En muchos aspectos. Me he podido sentar en innumerables ocasiones a discutir temas, siendo yo asesora parlamentaria, después siendo yo ministra, después, o sea, en distintas dimensiones, ¿verdad? La senadora Rincón es súper firme, a rato demasiado firme, pero una persona con la que se puede conversar. ¿Cuál es el pecado que cometió Jimena Rincón? Pensar distinto. Pensar distinto. Oye, desafiar a una izquierda que quiere imponernos una constitución que es una constitución del retroceso. Bueno, ahí hay un punto importante. Y ese solo hecho la ha convertido
en un foco de odio, pero que, te lo digo, hacía mucho rato que yo no veía con tanta fuerza. No, si hoy día están absolutamente desatados, pero por eso quería hablar de este concepto. Yo he sido foco de odio también, así que me puedo poner en los zapatos de la Jimena. Lo tengo clarísimo, que tú te tocó vivir esto un poco, hoy día hay varios que lo están viviendo también, no solamente Jimena Rincón, sino que Mónica Pérez también. Vamos a hablar de eso. Muy seria, que uno podrá estar de acuerdo en lo que ella opina o no en muchos aspectos, pero tengamos claro que lo que ella planteó no es una mentira, es una cosa real que está en el texto. Ahora, yo hice la pega, Magdalena. Me parece muy bien, cuéntame. A ella la están cancelando, yo la defendí, porque ciertamente creo que lo peor que le puede pasar, y hablando de 1984, es que instauremos el Ministerio de la Verdad. Sí, mira, bueno, el debate por el plebiscito está poniéndose cada vez más intenso. A mí me encanta, me gusta mucho ver a mi país activo, discutiendo a los jóvenes, con los mayores, las mujeres, con los hombres. Me gusta mucho que se contrasten las visiones, porque esa es la forma en que las sociedades crecen y se convierten en sociedades mejores. Pensantes y mejores. Nos ha llamado mucho la atención, tú también lo has planteado, la estrategia de la militancia del apruebo, no todos los que votan apruebo, pero de los militantes, de los más fanáticos del apruebo, esta estrategia de calificar de ignorantes a las personas que votan rechazo o personas que se han dejado influenciar por noticias falsas. Me ha llamado la atención eso, pero nos está llamando mucho la atención también que desde esa militancia del apruebo está empezando como a operar una cosa como de atemorizar a los periodistas y a los medios de comunicación que contradicen lo que dice la apruebo. Y eso es lo que le pasó a Mónica Pérez. ¿Qué dijo Mónica Pérez la semana pasada en uno de los noticieros centrales? Estaban dando una noticia desde un consultorio de atención primaria. Y ella dice, es muy importante que mejore la atención primaria de salud, porque si es que se aprueba la nueva Constitución, todo el sistema de salud estará basado en eso. Todo el mundo va a tener que pedir horas justamente en la atención primaria. Exacto. Para luego ir avanzando en los distintos usos de los médicos especialistas. ¿Saben lo que pasó? En menos de 24 horas se llegaron más de 400 denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Sí, pero antes de eso pasó que el Consejo Nacional de Televisión puso un formulario. La presidenta. Esa que no es cualquier persona. La puso a disposición, Ella invitó a funar, porque ella también tiene tejado de vidrio, hay que decirlo tal y cual. Oye, eso es bien grave, yo no lo sabía. O sea, la presidenta Farideh Sarán pone el formulario como diciendo, ¿escucharon lo que dijo esta periodista? Aquí está el formulario para los que quieran denunciar. No, y ojo, formulario en el que se denuncia anónimo. Eso es de una cobardía. Ahora, yo te quiero decir que la Mónica Pérez dijo la verdad, ¿no? Absolutamente. Pero mira, artículo 41, número 5 del borrador. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Integrado significa que tú solo vas a tocar una puerta, no vas a elegir si tocar la puerta de FONASA o la puerta de la clínica privada. Puedes tocar solo una puerta para pedir tu atención. Más adelante, en el número 7 de este artículo 41 del texto, el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse en ese sistema. O sea, están fuera y cuando haya una ley van a poder estar incorporados. Pero más explícito que lo que dice el texto de la Constitución es lo que ha dicho el gobierno. Primero lo que dice el programa de gobierno del presidente Boric. Generaremos un Fondo Universal de Salud que actuará como un administrador único de los recursos a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residen en el país. ¿Qué significa eso? Todos a FONASA. O sea, y la ministra Ayarza lo ha planteado en varias oportunidades, ahora lo ha atenuado. Entonces lo que dijo la Mónica Pérez, ni más ni menos que la verdad, y no sé si lo que le cayó mal a los militantes del apruebo y a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión es que dijera la verdad en un momento poco oportuno, a lo mejor para la campaña del apruebo. Pero lo que no puede pasar, ¿verdad?, es que se empiece a amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación. Una periodista puede decir algo que no es verdad también. Además, el mismo presidente ha dicho que quiere una prensa libre que incomode al poder. Bueno, los incomodaron a ellos y así que yo personalmente también le quiero mandar yo le mando un saludo solidario desde una persona que defiende la libertad de expresión, no solamente a la Mónica Pérez, sino que a todas las periodistas y periodistas de este país, hombres y mujeres,
que se sientan hoy día amenazados por un poder, porque Faride representa a un organismo autónomo del poder, y que se sientan amenazados por un poder que quiere de alguna manera, elegantemente o no tan elegantemente, amordazarlos. Exacto. Si es que esto termina muy mal en los países en donde se ha permitido, todos lo sabemos, ¿cierto? Todos lo sabemos. Bueno, ahí un poco el espíritu de la conversación y lo que se ha estado viviendo es lo que se ha manifestado precisamente en el texto constitucional. Ese texto constitucional fue hecho independiente que se votara por 2/3 por básicamente gente de la izquierda que tiene esa postura de la cancelación que se vio en la convención, porque en la convención lo que se vio fue la peor experiencia de mala convivencia, tanto que no queremos bullying en los colegios, ahí hubo un bullying de cancelación permanente, es cosa de ver las normas propuestas por el sector contrario, prácticamente no se incorporó ninguna. No. Eso quiere decir que todas eran poco sensatas o partían de la base que ellos no existen. Un poco. Y entonces lo que estamos cosechando hoy día es un texto que sin duda transversalmente, porque aquí no es la derecha, transversalmente el mundo democrático, desde la derecha a la centroizquierda y a la izquierda democrática, consideran que es totalitario. A ver, primero lo que ocurrió en la convención nos demuestra una cosa muy importante. Por Dios, qué importante es el contrapeso en el poder. Sí. La elección de convencionales favoreció completamente a la izquierda por las reglas que tuvo también. Escaños y los independientes que no eran independientes, más que nada eso. La paridad no tiene nada que ver. No, la paridad perjudicó a las mujeres, claro, hay que decirlo. Pero la paridad la saco, no tiene que ver entonces, con reglas muy favorecedoras, la izquierda, porque los independientes finalmente no eran independientes, logró tener una representación de más de 2/3. Entonces esa izquierda radical. Entonces, la derecha y la centro derecha quedó en menos de 1/3. Entonces, la primera elección es, por Dios, qué importante el contrapeso en el poder, porque justamente cuando hay poderes más equilibrados, representaciones más equilibradas, hay una obligación de ir a conversar, de ir a dialogar. De, oye, yo pienso esto, tú piensas esto, ¿cómo vamos a resolver este problema? Un problema de institucionalidad, un problema de salud, un problema de educación de la naturaleza, que sea el problema del agua. Entonces partió la convención con un envalentamiento, muy envalentonados estos más de 2/3 que representaban a la izquierda, y evidentemente nunca hubo voluntad, o sea, no es que no haya habido voluntad, te lo pongo de otra manera, la voluntad fue la de cancelar a la centroderecha, y de hecho, antes de que se sentaran en ese, para mí, muy triste 4 de julio, porque para mí la instalación de la convención fue un momento y ahí ya se marcó todo lo que iba a pasar. Institucionalmente muy doloroso, y me encanta una columna que escribió la historiadora Serrano, La Sol Serrano. Yo la tengo anclada en mi cuenta Twitter. Mi cuenta Twitter es @IsabelPla. Es el primer tweet que tengo en mi perfil, porque habla justamente de esa instalación y de cómo del dolor con el que ella vio, ¿verdad? Cómo se retrataba la República en esa instalación. Bueno, entonces a partir de esa instalación, y desde antes ya, cuando uno escuchaba algunos convencionales, no, con la derecha no vamos a conversar, bueno, el mismo Stingo, ¿te acuerdas? Sí, claro, la música la ponemos nosotros. Nosotros queremos diálogo, pero vamos a dialogar entre nosotros, ¿te fijas? Entonces, que parecen cosas divertidas, que te dan risa, claro, pero no son nada de graciosas, muy por el contrario, son dramáticas. Entonces, claro, el resultado es un borrador que plantea un proyecto político, que es un proyecto político de la izquierda, que es legítimo que lo planteen y lo escriban y lo piensan, pero no es bueno, no ha sido bueno en ningún lugar del país, y tiene una cosa que es muy perjudicial: no es un texto ampliamente compartido por quienes escribieron esa convención, por eso quienes escribieron ese texto. Y una constitución tiene que tener un proyecto político, puede ser compartido por un sector pequeñito o de cualquier tamaño de la sociedad, pero una constitución tiene que ser, no te digo que tenga que ser 100% compartido, porque eso no existe, pero ampliamente compartido y aceptado aceptado como tu hoja de ruta, aceptado como las normas, las reglas. Es como cuando uno llega a una universidad o matricula a un hijo a un colegio, perdonen la comparación, y es, mire señora, usted quiere matricular a sus hijos en este colegio. Estas son las normas en este colegio. Las lee y después me dice si está de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Puede que haya alguna que no te guste mucho,
Pero sí, estoy de acuerdo y mis hijos van a estudiar en este colegio y nos vamos a someter a estas normas. Y eso significa que estás compartiendo, ¿verdad?, esa normativa de convivencia, y eso no lo tiene este borrador. Yo lo he leído, ya voy en la segunda lectura, me ha costado mucho, es difícil de leer porque es muy repetitivo, muy reiterativo, tienes que ir para atrás muchas veces, buscar en algún momento plantearon esto, en algunas cosas tiene hasta contradicciones, pero creo que es importante conocerlo bien. No, yo creo que... Y creo que tenemos una oportunidad muy bonita como país, de verdad, de pasar a una etapa diferente, de dejar atrás un montón de cosas. Esta era una oportunidad que yo siento que se haya desaprovechado. Que se la farrearon. Y a mí me gustaría, de verdad, más allá de que si es bueno o es malo para mi sector político, de verdad que a mí me gustaría me gustaría que mi país se diera otra oportunidad para poder escribir entre todos una hoja de ruta, una constitución en la que efectivamente digamos, ya, está bien, no estoy de acuerdo con el 100% de lo que está planteado acá, pero me parece que es una normativa que nos permite convivir a todos, sino que era una constitución ni de derecha, Magdalena, ni una constitución de izquierda. La constitución tiene que permitirnos convivir a todos, a los de izquierda, a los de derecha y a la inmensa mayoría de los chilenos que no adscriben ni a uno ni a otro, sí, claro, que quieren vivir tranquilos y que quieren tener un proyecto de vida. Bueno, de hecho, las mejores constituciones son aquellas que terminan siendo neutras, que de alguna forma puede gobernar uno, puede gobernar el otro, incluso cambian los sistemas hasta políticos y se mantiene la misma constitución. Y que le permite, no sé, personas que quieren vivir en comunidades ecológicas de determinada manera, convivir con los que prefieren estar en un proyecto inmobiliario full urbano, full moderno, o sea, ¿me entiendes? La convivencia en diversidad y en una diversidad a la que uno adscribe con plena libertad. Yo no le puedo imponer a nadie que tiene que vivir en comunidad y tampoco le quiero imponer a nadie que tiene que vivir solo en un departamento de 2 ambientes. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. O sea, eso es la clave de lo que estábamos hablando al comienzo, cuando poníamos sobre la mesa el concepto de democracia. Incluso tiene cosas interesantes el texto, algunas cosas que me parecen muy interesantes. De otras cosas que me han llamado la atención, no sé si a ti, es que esta militancia del apruebo, que es chiquitita pero que tiene una voz bien potente, es tan canceladora que no es capaz siquiera de comprender cuáles son los elementos que le preocupan al país. Sí. O a lo mejor los entiende, pero no quiere explicitarlos. O sea, por ejemplo, la preocupación que causa el tema de la vivienda, que en vivienda social termina con el dominio, tú ya no vas a ser dueño de la vivienda que obtuviste por subsidio, y en la vivienda no social, en la que heredaste o te compraste, debilita tremendamente la propiedad privada. Tema muy, muy preocupante. La plurinacionalidad, todo lo que tiene que ver con un montón de libertades, la misma libertad de expresión, que viene con distintas cosas que son bastante preocupantes, no son capaces ni siquiera de reconocer que hay razones para tener preocupación. ¿Te fijas? En cambio, he visto a mucha gente del rechazo, centroizquierda, en fin, de todos los sectores políticos que están en el rechazo, reconocer que el texto que propuso la convención tiene algunas cosas que les parecen interesantes. A mí me parece que tiene cosas interesantes, aun cuando esas cosas interesantes no necesariamente tienen que estar en una constitución. Por ejemplo, mira, el Sistema Nacional de Cuidados, que a mí me parece que es una cuestión muy, muy importante, que el Estado de Chile de verdad haga no un gasto, sino una inversión para que ayude a todas las familias del país a cuidar a los niños que necesitan cuidado, a los familiares enfermos, a los adultos mayores, y puedan al mismo tiempo trabajar, ¿verdad? Y sentirse que el Estado, las municipalidades, una institucionalidad los acompaña. Exactamente. Ahora, yo te digo al tiro, el gobierno de Boric podría mañana mandar ese proyecto de ley al Congreso. No necesita que esté en la Constitución, no tiene por qué estar garantizado en la Constitución. Lo podría mandar mañana, ¿verdad? Y te aseguro que va a tener además los votos de la centroderecha. Los partidos nuestros están de acuerdo con eso. ¿Por qué no manda ese proyecto de ley? ¿Verdad? ¿Por qué se amarran? Bueno, ahí hay un punto que es bien importante lo que estás planteando tú, Isabel, porque ellos han confundido de que para que todas esas cosas, pensiones, salud, se mejoren, requieren de la Constitución. Pero si uno piensa en constituciones modernas como, por ejemplo, todos los países con que nos queremos comparar, Alemania, le encantan los nórdicos, le encanta decir que somos Dinamarca, Suecia, Noruega, en fin, ninguno de esos países tiene puestos los llamados derechos sociales en la Constitución. O sea, en la Constitución no aparece ni uno, es más, son textos cortos que de alguna manera a través de legislación... La Constitución alemana tiene
de alguna manera sí, un compromiso con la ciudadanía. Un compromiso que es interesante. que por eso, que es amplio, pero no aparece el derecho, ninguna lista, aparece, no está la lista de supermercados. Aparece el concepto de derechos sociales, pero no el programa de gobierno, porque además las sociedades van cambiando. ¿Y qué significa? Que el día de mañana a lo mejor va a haber algo que vamos a necesitar como sociedad y porque no está puesto en la Constitución. Por eso que las constituciones no son taxativas, su redacción es universal, ¿me entiende? De manera tal que en ese concepto entre lo presente, pero también las cosas futuras. Por ejemplo, nosotros propusimos una reforma constitucional y yo era ministra de la Mujer y esto me acuerdo del presidente Piñera, me lo dijo, mire, ¿le parece que por qué no impulsamos una reforma constitucional para que al artículo 1 de la Constitución actual, que dice que las personas nacemos libres e iguales en derechos, ¿verdad? Acuérdate que antes decía los hombres nacen libres, después hubo un cambio que dice las personas, por lo tanto nosotros entramos en eso. La persona incluye todo. ¿Por qué no? Claro, y propusimos una reforma que agregaba en ese mismo artículo incisos inferiores que le daban al Estado la responsabilidad por hacer efectiva esa igualdad. Lo mismo que en Alemania, ¿verdad? Copiamos la reacción alemana, que nos pareció muy equilibrada, muy interesante. Decía que venía la propuesta. El Estado se hace responsable de esa igualdad de derechos, deberes y de oportunidades y se hace responsable y se responsabiliza también para impedir o para evitar toda discriminación arbitraria, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Entonces, entramos al Congreso con este proyecto y ahí empezó el debate de que las discriminaciones tenían que ser una lista de discriminaciones. Me acuerdo que esta conversación la tuvimos, Gabriel Boric formaba parte de la Comisión de Constitución en ese momento, y entre otros representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, y tuvimos esa conversación. Oye, no hagamos una lista de posibles discriminaciones, porque son las actuales, pero en el futuro pueden haber otras discriminaciones, ¿me entienden? Entonces, claro, hay es un texto, ese texto del Congreso, de la Convención, en ese sentido, y muchos especialistas lo han planteado, atenta contra el minimalismo, ¿verdad?, que es el que garantiza la estabilidad de las constituciones durante mucho tiempo. Pero, ¿no crees tú que ese afán de intentar Pero hay un afán más allá es un afán de dividir a la sociedad, de establecer grupos contra otros como un concepto? Lo que repiten muchos que quieren superar el Estado capitalista. Queremos superar el Estado neoliberal, dicen eso, pero en el fondo, para superar el Estado, ellos quieren la aprobación de este texto como un símbolo de dejar atrás una etapa, que para mí ha sido una etapa, imagínate, Magdalena, pasamos de tener el 50% de los chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza a tener un país con más de 10 millones, en donde mucho más de la mitad forman parte de una clase media, a la que hay que respaldar, por cierto, porque muchas veces se siente debilitada en muchos momentos de su vida. Absolutamente. No digo que no, pero entonces, a superar esa etapa, una etapa en la que nos ha permitido dar un salto increíble en condiciones de vida. Entonces, en el fondo creo que la aprobación de ese proyecto, la aprobación de lo que propuso la Convención está planteado desde la perspectiva de ellos como ganamos, pasamos esta etapa. Y es una mirada polarizante, claro, todo lo contrario al concepto de consenso que tendría que rodear una constitución, ¿cierto? Sí, absolutamente. O sea, claro, la constitución es tan importante que debiera estar rodeada de un manto, de un ánimo de consenso. De hecho, yo creo que los grandes líderes del mundo lo que han hecho, justamente enfrentándose incluso con sus propios sectores políticos, es caminar hacia ese consenso, ¿cierto? Mira a Ricardo Lagos, lo castigado que ha estado por ese mundo. ¿Por qué? Porque Ricardo Lagos, siendo un hombre que venía del socialismo más profundo, preso en dictadura, en fin, que se enfrentó al general Pinochet, o sea, representaba una izquierda sin ninguna duda, pero él en algún momento de su mandato se dio cuenta que la tarea del Estado era tan grande que necesitaba de generar este ambiente de consenso, y se hicieron muchas reformas importantes con la concurrencia de la derecha en esos años, y pasó a la lista negra
los jóvenes, entre comillas, del Frente Amplio, y para qué decir del Partido Comunista. Bueno, yo creo que esto también tiene que ver con esa juventud que nació en la abundancia, que da por sentado que eso siempre estuvo y que de alguna manera es incapaz, debido a que no tienen una amplia formación ni de historia ni de filosofía, de comprarse las consignas del minuto y de soñar en el paraíso terrenal sobre la tierra. Yo creo que una parte de la coalición de gobierno adolece de juventud, claro, Sí. y de una vida en la que afortunadamente tuvo las cosas esenciales, ¿verdad? No vivió el Chile que me tocó vivir a mí Sí. en algún momento, pero creo que hay otra parte de la coalición, y esto no lo quiero mirar con Que son los ingenuidad, duros. que nunca han creído en eso y que participan de la democracia con un afán funcional, digamos, para introducirse en sus instituciones, formar parte de ella y desde ahí transformarla en otra cosa. Básicamente en los que buscan reemplazar a la élite por otra, que son ellos. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los todas países partes. donde finalmente el totalitarismo se ha impuesto? Te agradezco, Isabel, por esta conversación franca y muy entretenida. Ay, Te vamos a tener se que me tener pasó otro así, día. volando. Pero volando. Yo encuentro que aquí nos falta, para la próxima deberíamos tener la producción, debería tenernos, no sé, como yo encuentro que al menos un Aperol, ¿o no? Yo no, sabes que yo soy muy mala soy fome. Bueno, entonces Casi no una tomo Coca nada de Light. trago. Sí, unas cocas light con un picoteo porque Me para parece, acompañar la noche. porque aquí en la noche, así que muchas gracias y te vamos a tener No, invitada gracias a de ti. todas maneras a Muchas algún gracias otro a programa. quienes nos sintonizaron y feliz de venir otro día a conversar de esto y de tantas cosas que nos tienen que preocupar y ocupar a los chilenos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.